Oye, Fer, muy bien. Bueno, primero quería agradecer obviamente la invitación para este webinar. Y bueno, mi tema es hablar sobre caderas primarias complejas. Primero y fundamental, quería mostrar dónde trabajamos junto con el doctor Videla y ha trabajado el doctor Drago también. El Sanatorio Güemes queda en Capital, es un complejo que tiene alrededor de 600 camas, es un sanatorio privado que está asociado a la UBA desde 2004 y somos centro de derivación de varias obras sociales, así que tenemos un poco de experiencia en cirugías complejas, que es lo que vamos a tratar de mostrarle. Como me dieron el título de la charla, lo primero que se me ocurrió fue preguntarme qué es algo complejo. Y bueno, fui a buscar diccionario y lo primero que se me ocurrió fue leer esto y que decía que es algo difícil de comprender o resolver. Y la segunda pregunta que se me vino a la cabeza es ¿qué cosas hacen compleja una cirugía? Que básicamente lo hablaron en la charla previa, pero bueno, la verdad la lista es realmente interminable de cosas que nos pueden hacer compleja la vida y la cirugía de los pacientes, desde las enfermedades cutáneas, porque tienen psoriasis o múltiples cirugías, anormalidades biomecánicas, secuelas postraumáticas, osteonecrosis, infecciones, distrofias óseas, pacientes neurológicos. La verdad que es realmente interminable la lista de todas las cuestiones que nos pueden hacer que nos pueden complicar la vida en una cirugía. Y la iatrogenia también nosotros a veces tenemos algo que ver, que parece nos empecinamos en hacer las cosas más difíciles de lo que son a veces. Es fundamental conocer los implantes, y esto es parte de la programación. No podemos usar para todos los pacientes el mismo implante, porque todos los pacientes son distintos. Entonces no es lo mismo un cotilo Charnley que un Müller, que un no cementado de anclaje total o anclaje periférico o de revisión. Lo mismo pasa con los tallos, ¿sí? No es lo mismo un tallo Charnley que un doble cono, que un triple cono, ni hablar de los no cementados que tienen diferente anclaje en diferentes partes del hueso y su geometría es totalmente distinta. Esto, para graficarlo, es como que ir a correr el Rally Dakar con un auto de Fórmula 1. Vamos a volcar en la primera curva. Por más que el auto sea espectacular, no es la indicación para ir a correr un rally. Entonces, cada implante tiene su indicación para cada paciente. No podemos generalizar, pues justamente ahí es cuando vamos a volcar en la primera curva. Por eso es tan importante la programación y llevarlo a cabo en el quirófano. Nosotros tenemos que programar y ir al quirófano a ejecutar nuestro plan. No podemos ir a improvisar en el medio del quirófano, porque ahí ya es tarde y ahí es cuando volcamos. Sin dudas tenemos que saber, para conocer un defecto tenemos que saber la anatomía normal del paciente, si no cuando haya algo alterado nunca vamos a saber si es realmente verdadero o falso o qué es la alteración. Entonces tenemos que conocer todas las clasificaciones de cada patología y de ahí aplicarlo a pedir un implante específico y de ahí sumarlo al paciente para que tenga la mejor calidad de vida posible. Entonces la idea de esta charla a mí me representó mostrando casos, problemas, algunas cosas que hacemos para graficar un poco lo que anteriormente estuvimos hablando. Vamos a empezar con un caso, un paciente con síndrome de Down de 34 años, fíjense, un fémur totalmente displásico, una cadera, una coxa valga, un defecto de techo, una cadera subluxada, ¿sí? Todas estas cosas hacen que la cirugía sea bastante más compleja. Obviamente nosotros le hicimos un reemplazo híbrido con un tallo cementado de displasia y un cotilo constreñido. Entonces, ¿qué nos dice la bibliografía de esto? Este trabajo de Alan Gross habla que los pacientes con síndrome de Down son laxos, hipotónicos, con alteraciones anatómicas, o sea, resumiendo la radiografía que vimos antes. Es fundamental observar el grado de comportamiento del paciente dentro del consultorio para ver si es un Down leve, moderado o grave. Muchos utilizan bipolares, pero tienen altísimo índice de luxación. Es recomendable utilizar constricción o doble movilidad, ahora que en esta región está un poco más de moda, ¿sí? Pero si usamos constricción, utilizar tornillo. ¿Por qué? Porque tiene mucho brazo de palanca y nos puede hacer un pull-out acetabular. Otra situación son las osteonecrosis. En este caso, una paciente de 29 años con una leucemia y una necrosis bilateral. Sinceramente, la paciente estaba postrada con un dolor incoercible y la hematóloga nos dijo que si teníamos posibilidad de operarla, tenía que ser entre las dosis de quimioterapia.
Entonces no teníamos mucho tiempo y cuando nos autorizó, nosotros hicimos un reemplazo bilateral en un tiempo, no cementado, cerámica o polietileno, y la paciente a los 6 meses, la verdad, una calidad de vida espectacular, y así todo siguió su tratamiento de la leucemia. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la osteonecrosis? Son, por ejemplo, ya lo saben esto, es la irradiación, los microtraumas, las enfermedades hematológicas, como el caso de la paciente, las enfermedades disbáricas, como por ejemplo la enfermedad del buzo, ¿sí? Y las causas indirectas como el alcoholismo, tabaquismo, los corticoides, los trasplantes, ¿sí? Y obviamente la idiopática. Otro caso muy grave, este paciente no es mío, lo saqué de internet, pero es para graficar. Nuestro paciente estaba un poco peor todavía, con una actitud de inflexión. Fíjense, 67 años, espondilitis anquilosante, la típica columna en caña de bambú, una artrodesis de un lado de larga data, una anquilosis del otro, una deformidad bastante severa con defectos acetabulares y femorales graves. Entonces, la anatomía acá está totalmente distorsionada. Nosotros lo que fue muy complejo hasta, era todo un bloque de sentarlo, pararlo, acostarlo, la anestesia se tuvo que hacer con endoscopía, entonces fue una cirugía extremadamente compleja. Nosotros le hicimos un reemplazo híbrido, se nos fracturó intraoperatorio, pero con las lazadas de alambre lo pudimos resolver. Entonces, ¿qué hice la bibliografía? La verdad que no es mucha, ¿sí? Porque son casos muy excepcionales y muy complejos. Pero ¿qué dice? Que los pacientes, así todo con la cirugía, pueden continuar con dolor. La discrepancia de los miembros no es para nada raro, es muy difícil elongar el miembro o cortarlo de acuerdo a lo que tiene con la contralateral. Las lesiones vasculonerviosas no son para nada infrecuentes y la restricción de rango de movilidad es totalmente, hay que aceptarla porque justamente la patología previa hace que el rango de movilidad sea bastante menor a lo normal. Las calcificaciones heterotópicas son muy frecuentes y la sobrevida va entre el 70 y 90%. Yo diría que es más para el lado del 70 que del 90%. Este trabajo de Duncan comparó reemplazos normales, posartrodesis y revisiones simples. A 10 años, y fíjense, la sobrevida, como les decía antes, más cercana al 70% con 54% de complicaciones. Todos los pacientes tuvieron que usar apoyo externo y la verdad que el seguimiento a largo plazo es bastante pobre en este tipo de pacientes. Otra situación que nos puede dar mucho dolor de cabeza son las artrocatadisis. Una paciente de 64 años, fíjense, tenía más de 1,5 centímetros de protrusión intrapélvica. En estos casos tenemos que hacer osteotomía in situ, luxación y extracción de la cabeza una vez que hicimos la osteotomía. Nosotros hacemos injerto impactado y cotilo no cementado. En este caso hicimos en 2 tiempos. Otro caso, una paciente de 75 años con artritis reumatoidea poliarticular, lo mismo, artrocatadisis, vemos la tomografía, ya un grado grave, le hicimos el injerto impactado, cotilo, y vemos la paciente que venía postrada de 2 años en silla de ruedas por su artritis, vemos que está caminando sin mayores complicaciones. Obviamente hay que operar las rodillas por justamente su artritis poliarticular, pero esta paciente tiene una mejor calidad de vida y le podemos dar carga inmediata con el perfil. ¿Qué dicen los trabajos de Slough, justamente, que fue quien describió la técnica? Que en las construcciones primarias y secundarias tenemos excelentes resultados de 80 y 90% a 20 años. Entonces es una técnica totalmente reproducible y no es extremadamente compleja de hacerlo. Estos trabajos hablan también de utilizar injerto para devolver el stock óseo y cotilos no cementados con prefit en el anillo, el anclaje periférico. De esa manera podemos dar carga inmediata. Otra cosa que cada vez es más frecuente son ni hablar de las fracturas laterales de cadera, pero que fallen las osteosíntesis. Entonces, esto también es complejo, tenemos que programarlo, bypaseando el defecto, y fíjense, tenemos que usar tallos de revisión para una cirugía primaria. Entonces, esto sin duda es una situación compleja, y ahí vemos cómo queda postoperatorio inmediato y le podemos dar carga a las 24 o 48 horas. La bibliografía, la verdad que no habla mucho, hay poco de esto, porque obviamente a nadie le gusta mostrar sus fracasos. Entonces, este metaanálisis, fíjense qué pocos trabajos pudieron sacar para tener conclusiones que habla de que cuando uno rescata una osteosíntesis fatigada, mejoran sin duda
los scores de vida funcional, pero tenemos complicaciones más graves, sobre todo con las fracturas intraoperatorias. En el Journal of Arthroplasty también tenemos varios trabajos, todos dicen más o menos lo mismo, que obviamente si usamos tallos cementados vamos a tener dificultad para presurizar el cemento por los orificios de la osteosíntesis, pero que todos los implantes mejoran la calidad de vida de los pacientes casi comparables con una radiografía, con una reconstrucción primaria. Otro caso muy frecuente, al menos en nuestros sanatorios, son las luxofracturas de larga data de evolución. ¿Por qué? Porque somos, como decía, centro de derivación. Fíjese la lesión que había dejado en la cortical, en la ceja posterior, 80 años, un hueso muy osteoporótico. Nosotros le hacemos un hemicóndilo con técnica de 7 de Paprosky, cotilo metatrabecular, tallo doble cono, pulido espejo, y vemos la evolución a 3 años, con una osteointegración del cotillo, del injerto, sin mayores dificultades. Hubo este caso también similar, un mes de evolución, menos lesión ósea, pero con lesión del ciático poplito externo. Nosotros utilizamos la cabeza como injerto autólogo, y vemos la evolución a 4 años, la paciente caminando sin mayores problemas. Después le hicimos la transferencia tendinosa en el pie por el tema de la lesión del ciático, con el injerto totalmente osteointegrado. También se puede usar los injertos en estas cirugías que es bastante grave y severa y compleja. Una chica de 27 años, si no tenemos digital, se puede programar en forma analógica sin problemas. Vemos cómo programamos el tallo también, el paleocotilo, el neocotilo, el paleocotilo, ahí vamos a colocar el injerto. Y vemos a 8 años cómo recuperamos la discrepancia y el injerto totalmente osteointegrado. Un caso un poco más grave, de 15 años con artritis reumatoidea juvenil, una hiperlordosis lumbar. Fíjense la lesión que tenía con una luxación de la cadera bastante grave. Le hicimos un tallo corto con injerto y un cotilo no cementado. Se nos fracturó de precaución, pero el paciente anduvo muy bien y pudo cargar peso sin mayores inconvenientes cuando se lo indicó. O esta paciente que ya le había operado esta cadera, volvió por la otra, una coxa vara y un colapso de la cabeza. Hicimos lo mismo, injerto de banco, ahí vemos el posoperatorio, y la paciente en una actividad funcional bastante importante. Cuando me mandó el video que estaba bailando, la verdad me temblaban las piernas cuando abrí el teléfono, pero bueno, evidentemente anduvo bastante bien. ¿Qué dicen los trabajos? Este trabajo de Alan Gross también habla de que siempre es mejor utilizar cotilos no cementados cuando usamos injerto que cotilos cementados. Este trabajo de Gerke 2018 es cadavérico de la Endoclinic, habla de cuando uno hace la técnica correspondiente, la osteointegración y la revitalización del hueso, es casi al 100% y le estamos dando una chance a la revisión mucho más fácil. Cuando uno hace la técnica correspondiente, esto funciona y es realmente así. Otra situación son las luxaciones, fracturas graves con minuta en hueso osteoporótico. Fíjense la lesión que tenía la cabeza femoral acá. Esto era recuperable, así que con Fabricio Videla le hicimos un injerto impactado, anillo cementado y un todo nacional, sin mayores inconvenientes, bajo costo, se puede solucionar un problema muy grave. O este caso, como hablaba al principio, las lesiones cutáneas, múltiples cirugías, discrepancia grande, secuela epifisiolisis, una coxa vara con una osteosíntesis previa, se nos fatigan los tornillos, pero bueno, por suerte lo pudimos resolver con todos implantes primarios. A pesar de todas estas cosas hay que programarlas antes de ir a la cirugía, sin duda. Como para ir cerrando la frutilla del postre, tengo este caso. Ustedes dirán, ¿qué tiene de bueno una Garden 4? Bueno, la frutilla del postre era esto, estaba amputada supracondilia. Y fíjense, a punto de equiparse, fíjense qué pequeño que era el cono, el miembro, el muñón. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer para hacer el patero? La verdad, muy complejo. Y bueno, con Fabricio se nos ocurrió utilizar un shunt con el mango en T, y de esta manera el patero pudo manejar el miembro de la mejor manera posible, una cirugía extremadamente compleja. Gracias a Dios
el tallo quedó bien y la paciente se pudo equipar y hacer su vida lo más normal posible. Así que bueno, quería mostrarles los casos y agradecer nuevamente la invitación. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Te paso una pregunta del auditorio que hablan de en las artrocatesis que mostraste, si utilizas injerto autólogo de la cabeza y cómo manejar el tema de la cantidad cuando no te alcanza. Sí, habitualmente justamente en la programación es fundamental. Si vemos que la cabeza está muy colapsada, como era esos casos, habitualmente tenemos la posibilidad, por suerte, de pedir banco de tejidos y pedimos injerto molido grueso justamente para impactar. Si vemos que la cabeza está bien y la artrocataisis no es demasiado severa, podemos jugarnos a utilizar autólogo, que siempre sin duda es mejor autólogo que de banco, pero bueno, muchas veces las cantidades que necesitamos no las tenemos disponibles, entonces lo tenemos que pedir, pero sin duda es parte de la programación eso. Perfecto, gracias. Leo, si querés ir cargando tu presentación para ganar un poquito de tiempo, y te paso la otra pregunta, Lucas, en caso de tener la opción de suplemento de metal trabecular o injerto estructurado, ¿cuál es tu preferencia? Si el paciente es joven, tratamos de utilizar injerto justamente como mostré para devolver stock óseo. Si el paciente es más añoso, quizás obviamente las cuñas de metal trabecular y cotiro metal trabecular nos hacen una cirugía un poco más, entre comillas, un poco más sencilla. Pero, como dije, según el trabajo de Gerke, si uno tiene experiencia y los injertos los coloca en compresión y los tornillos mirando siempre a la sacroiliaca con una gran superficie de apoyo, tenemos altísimas chances de que esto consolide y osteointegre. Entonces, en el paciente joven quizás es mejor porque le estamos dando un buen acceso al médico que sigue con la revisión que le toquen hacer en 20 o 30 años. Muy bien, gracias. Bueno, seguimos con la artroplastia de rodilla compleja.